Bueno, entonces, buenos días con todos. Vamos a hablar ahora sobre la enfermedad valvular mitral. Hoy vamos a hablar sobre la estenosis valvular mitral, ¿no? La estenosis valvular mitral, ¿cómo definimos la estenosis valvular mitral? Es la obstrucción al llenado, ¿no? Es la obstrucción al llenado del ventrículo izquierdo, ¿no? Que se produce como consecuencia de una alteración estructural de la válvula, ¿no? Ustedes ven acá la válvula mitral aurícula izquierda, la válvula mitral normal, el ventrículo izquierdo. Y acá en esta imagen ven la alteración, ¿no? de la estructura de esta válvula, ¿no? Se ve gruesa, con dificultad para abrirse, ¿no? Lo que produce pues una estrechez, ¿no? Una estrechez. En cuanto a la etiología, no, esta estenosis valvular mitral, ¿no? Que es el estrechamiento del orificio de la válvula mitral, que impide el flujo de sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, la causa casi siempre la fiebre reumática, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? de la enfermedad valvular mitral, generalmente la causa, pues, la fiebre reumática. Es la causa más frecuente, ¿no? Entonces, la fisiopatología, pues, como consecuencia de la reducción del orificio valvular mitral, ¿no? Como consecuencia de la obstrucción o la reducción del orificio valvular mitral, se produce un aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda, ¿no? A nivel de la aurícula izquierda. En el intento, pues, de mantener el flujo hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, este aumento de presión a nivel auricular, ¿no? Este aumento de presión a nivel auricular conduce, pues, a un intenso trabajo, ¿no? Para mantener el flujo. Y este aumento conduce, pues, a la dilatación e hipertrofia de esa cámara izquierda, ¿no? Al mismo tiempo que se transmite en sentido retrógrado, ¿no? O sea, en sentido retrógrado hacia las venas pulmonares, ¿no? Hacia el lecho vascular pulmonar, este aumento de presión. ¿Y ello qué determina? Determina la congestión de la vasculatura, y cuando la presión en el capilar pulmonar supera, ¿no? La presión en el capilar pulmonar supera la presión oncótica, ocurre, pues, extravasación de líquido hacia el intersticio y viene lo que se llama el edema pulmonar, o sea, el líquido a nivel alveolar, ¿no? Entonces, todo eso se forma, pues, por aumento de presión a nivel de la aurícula izquierda, que compromete las venas pulmonares, y finalmente la presión venocapilar pulmonar, ¿no? Entonces, de manera simultánea a esto, ¿no? Se ponen en juego una serie de mecanismos, pues, que producen una vasoconstricción arteriolar, ¿no? Producen una vasoconstricción arteriolar, aumentando la presión, pues, en el circuito pulmonar y sobrecarga de las cavidades derechas, ¿no? O sea, hay ya un aumento de la presión a nivel del circuito pulmonar, de los capilares pulmonares, ¿no? Que van a dar lugar finalmente a esta hipertensión venocapilar pulmonar. Entonces, las causas principales, pues, de estenosis mitral son, pues, enfermedades del corazón, ¿no? Secundarias a fiebre reumática, ¿no? Y la consecuente cardiopatía reumática. Otras causas menos frecuentes de una estenosis valvular mitral son la calcificación de las válvulas, ¿no? Y ciertas formas de enfermedad congénita del corazón. Entonces, a veces, pues, hay deformaciones de tipo congénito a nivel de la válvula, ¿no? La calcificación, pues, que se puede presentar en pacientes, pues, de edad avanzada, ¿no? Y que pueden dar lugar, pues, a una estenosis valvular mitral, ¿no?
Entonces, esta enfermedad pues va avanzando en forma progresiva, ¿no? Va avanzando en forma progresiva, ¿no? Y va comprometiendo pues la función del ventrículo derecho también, con congestión pulmonar, ¿no? Edema e hipertensión pulmonar y sobrecarga de las cavidades derechas, que finalmente, pues, como ya hemos visto anteriormente en otras clases, ¿no? Con insuficiencia, llega a la insuficiencia valvular tricuspidia, ¿no? Y el edema generalizado. Miren, todo lo que causa, ¿no? Una estenosis valvular mitral, ¿no? Que en forma progresiva va a comprometer, pues, la presión venocapilar pulmonar, va a comprometer la presión arterial pulmonar. La presión arterial pulmonar elevada compromete la función del ventrículo derecho, que, como le digo siempre, se hipertrofia en un inicio, luego se dilata el anillo y comienza la insuficiencia valvular tricuspidia, ¿no? Sin embargo, pues en ciertas ocasiones, ¿no? Esta evolución puede modificarse, ¿no? Y en algunos pacientes pueden ser asintomáticos u oligosintomáticos, ¿no? Oligosintomáticos, desarrollan pues síntomas cuando haya demasiado compromiso a nivel de la presión venocapilar pulmonar y de la presión arterial pulmonar, ¿no? Por ejemplo, en algunos pacientes, pues, que se encuentran asintomáticos, desarrollan síntomas cuando aumentan la intensidad del esfuerzo, ¿no? El ejercicio, ¿no? Cuando aumentan el volumen minuto con el esfuerzo. Por ejemplo, durante el ejercicio aumenta este volumen minuto. En el embarazo también puede aumentar este volumen minuto, y en el transcurso pues, del proceso infeccioso también puede presentarse este aumento como si fuera un paciente que está corriendo, ¿no? Hay fiebre, hay aumento de frecuencia cardíaca, todo esto, ¿no? Y también un hipertiroidismo, ¿no? O de un paciente pues que se encuentra con la hemoglobina baja, anémico, todo lo que aumente la frecuencia cardíaca, ¿no? Modifica los síntomas, ¿no? Mientras que esté en reposo puede estar tranquilo, de repente con el esfuerzo todos estos síntomas comienzan a presentarse, ¿no? Eventualmente, pues la estenosis valvular mitral también puede manifestarse a través de un accidente embolígeno. Esta estenosis valvular mitral tiende a formar coágulos en una aurícula izquierda aumentada de volumen, ¿no? Aumentada de volumen, donde el flujo se va a hacer cada vez más lento, ¿no? Donde el movimiento de la sangre se va a hacer cada vez más lento. Se va a comenzar a formar coágulos, sobre todo a nivel de la orejuela izquierda, ¿no? Se comienzan a formar coágulos, trombos que están adheridos a la pared. Pero cuando estos coágulos, trombos, se sueltan, puede producir pues un accidente cerebrovascular, ¿no? Por eso que estos pacientes, cuando son diagnosticados, primeramente de estenosis valvular mitral, pacientes que tienen fibrilación auricular, pacientes en que se les encuentra pues una aurícula grande, se les estudia siempre la parte auricular, sobre todo en la orejuela, para ver si hay presencia de trombos, de coágulos, que se pueden desprender y producir pues accidentes cerebrovasculares, ¿no? Por eso estos pacientes, cuando ya presentan aumento del tamaño de la aurícula, comienzan a presentar fibrilación auricular, o sea, una arritmia ya, por el crecimiento de esa aurícula. Son pacientes que se les tiene que anticoagular, ¿no? Son pacientes que se les tiene que anticoagular ante la presencia de una arritmia tipo fibrilación auricular o fibriloflute.
son pacientes que se les tiene anticoagular ante la posibilidad de que hagan embolias, tanto cerebrales como vasculares periféricas, ¿no? Entonces, por eso es importante el estudio ecocardiográfico, descartar la presencia de trombos a nivel de la orejuela, ¿no? Y si hay la arritmia, la fibrilación auricular persistente, ¿no? Persistente, tendría que ya anticoagulársele, ¿no? ¿Cuál es el área valvular mitral normal? Miren, el área valvular mitral es de 4 a 6 centímetros cuadrados. Ese es el área valvular normal, ¿no? Para que en la estenosis valvular mitral, ¿no? Para que la estenosis valvular mitral sea sintomática, el área debe ser menor de 2.5 centímetros cuadrados, ¿no? Momento en el que van a aparecer los primeros síntomas a grandes esfuerzos, ¿no? Entonces, miren, de 4 a 6 centímetros cuadrados, cuando ya pueden estar asintomáticos, ¿no? Pueden estar asintomáticos hasta que llegan a esta área de 2.5, ¿no? De 2.5. Entonces, en estos casos ya, como le digo, se le hace el seguimiento, se le toma un electrocardiograma, un ecocardiograma y se decide qué hacer con el paciente, ¿no? Cuando el orificio mide menos de 1 centímetro cuadrado, o sea, ya a 2.5 ya comienza a haber síntomas, ¿no? Pero cuando llegan ya a 1 centímetro cuadrado, que nos sugiere ya que es una estrechez valvular mitral de grado severo, ¿no? 1 centímetro cuadrado ya se diagnostica como estenosis valvular mitral severa, ¿no? Comienzan a surgir pues ya las limitaciones ante el mínimo esfuerzo, ¿no? Ante el mínimo esfuerzo. ¿Entre qué edad suele detectarse esta enfermedad? Porque mientras que no lleguen a esta área, o sea, a pesar ya de haber una estenosis, una disminución de la luz, son asintomáticos hasta que llegan a esta área valvular, ¿no? Entonces, la fiebre reumática, pues, generalmente es en la niñez, ¿no? Entonces, estos pacientes entre los 20 y 50 años de edad recién comienzan a presentar síntomas, ¿no? Entonces, unos 10 a 15 años después de producida la primera agresión reumática, el paciente comienza a sentir síntomas, ¿no? Es más frecuente en el sexo femenino, ¿no? Es más frecuente en el sexo femenino. La elevación de la presión en la aurícula izquierda repercute en la circulación venosa pulmonar, que es lo que ya hemos dicho, y que cuando excede la presión oncótica del plasma, las arteriolas pulmonares, ¿cómo reaccionan? Reaccionan con una vasoconstricción, ¿no? Una hiperplasia e hipertrofia de la capa media, ¿no? Y la consecuencia que viene a ser pues la hipertensión pulmonar, ¿no? Ese es toda una secuencia, ¿no? Entonces, elevación de la presión auricular, esto repercute en la circulación venosa pulmonar, o sea, en las venas pulmonares, que cuando esta presión excede la presión oncótica del plasma, las arteriolas pulmonares, ¿cómo reaccionan? Reaccionan con vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción, va a haber pues hiperplasia e hipertrofia de la capa media, ¿no? Y como consiguiente de esa vasoconstricción, de la hiperplasia e hipertrofia de la capa media, viene pues la famosa hipertensión pulmonar, que es la que va a comenzar a dañar ya el lado derecho del corazón, ¿no? O sea, hipertensión pulmonar, aumento de trabajo de ese ventrículo derecho para vencer esa resistencia por aumento de la presión de la arteria pulmonar, un inicio de hipertrofia ventricular derecha, luego viene la dilatación con aumento del área de la válvula tricúspide hasta producirse una insuficiencia tricuspidia y todo el cuadro pues que se presenta cuando hay alteraciones en el lado derecho del corazón.
Esta es la fisiopatología, ¿no? La fisiopatología, pues, ustedes ya saben qué es lo que pasa con, con esas presiones, ¿no? Con esas presiones y lo que va a suceder, pues, a nivel de las venas pulmonares, del capilar pulmonar, ¿no? Y todas las consecuencias. Entonces, ven acá la estrechez valvular menor de 1.5, ya hemos dicho que 1 centímetro o menos, ya se habla de estenosis valvular mitral severa, que produce ¿qué? Aumento de la presión auricular izquierda, ¿no? Esta transmisión retrógrada hacia las venas y capilares pulmonares producen congestión pulmonar, ¿no? Esto a su vez va a producir una hipertensión arterial pulmonar reactiva con sobrecarga de presión del ventrículo derecho, ¿no? Por la hipertensión pulmonar, ¿no? Esta hipertensión pulmonar, ¿qué produce? Produce pues una insuficiencia valvular pulmonar y tricuspidia funcional después de haberse dilatado el ventrículo derecho, ¿no? Esta insuficiencia tricuspidia. Disminuye el flujo de los capilares pulmonares y la presión capilar pulmonar y el gasto cardíaco izquierdo. Y todo lo que pasa por una estrechez, ¿no? Por una estrechez que hay a nivel de la válvula mitral. Entonces, se produce la estenosis valvular mitral, esto produce obstrucción del flujo hacia el ventrículo izquierdo, impidiendo pues el vaciamiento de la aurícula izquierda. Esto a su vez produce aumento de presión en la aurícula izquierda y esto aumenta su trabajo, produciendo pues una sobrecarga sistólica auricular, ¿no? Si esta presión persiste, ¿no? La persistencia de esta presión alta, ¿qué produce? Produce hipertensión de las venas pulmonares y veno capilar pulmonar, con aumento de la presión hidrostática alveolo capilar, edema intersticial, ¿no? Edema pulmonar. Entonces, finalmente esto produce pues sobrecarga sistólica del ventrículo derecho con dilatación de ¿no? O hay una falla ya, una insuficiencia ventricular derecha y finalmente la dilatación del anillo nos produce pues la insuficiencia tricuspidia funcional, ¿no? Miren todo lo que pasa, ¿no? La dificultad acá para producir el vaciamiento de esta aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Por la obstrucción del flujo, va a generar aumento, ¿no? De esta aurícula izquierda y por lo tanto aumento de las venas pulmonares, ¿no? Un aumento de presión de las venas pulmonares, finalmente un aumento de la presión venocapilar pulmonar, ¿no? Un aumento de la presión venocapilar pulmonar, aumenta la presión hidrostática alveolar y produce pues edema intersticial y edema pulmonar. A nivel de los alveolos hay presencia de líquido, ¿cierto? Esta sobrecarga sistólica que presenta por hipertensión pulmonar, arterial pulmonar, el ventrículo derecho, ¿no? Lo dilata, ¿no? Dilata este ventrículo derecho, falla la mecánica ventricular derecha, o sea, se produce una insuficiencia ventricular derecha y esto a su vez dilata el anillo valvular tricuspidio, produciendo pues una insuficiencia valvular tricuspidia funcional, secundaria a todo el cuadro que pasó en el lado izquierdo, ¿no? Eso le hemos visto también insuficiencia valvular tricuspidia. Entonces, acá tenemos la función normal de la válvula mitral, ¿no? Que se abre tranquilamente, los orificios de ambas válvulas, tanto mitral como tricuspidia, son normales. En caso de estenosis valvular mitral, miren la dificultad que tiene de vaciar la sangre hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Las venas pulmonares izquierdas y las venas pulmonares derecha aumentan su presión, ¿no? Esto llega pues a aumentar la presión venocapilar pulmonar, congestión y edema. Miren ustedes la válvula estrecha, esta es una válvula tricuspida normal y el estrechamiento de la válvula mitral. Entonces acá tenemos la aurícula izquierda, las venas pulmonares, ¿no?
hay un retroceso del flujo sanguíneo, una congestión pulmonar pasiva, edema pulmonar, el ventrículo derecho crece y produce pues un inicio de hipertrofia y luego dilatación del anillo, ¿no? Los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la estenosis valvular mitral? Son secundarios a la congestión pulmonar producida. O sea, los síntomas son secundarios a esto, ¿no? A la congestión pulmonar producida. El aumento de la presión venocapilar pulmonar por hipertensión de la aurícula izquierda que produce disnea y otros asociados con congestión pulmonar, ¿no? Puede haber hemoptisis, porque hay ruptura de venas, ¿no? Por el aumento de la presión venosa. La ruptura de venas lo que produce hemoptisis. Y finalmente, lo más grave, ya produce el edema pulmonar agudo, ¿no? El edema agudo de pulmón. La presencia, pues, de hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha, ¿qué le produce al paciente? Produce anorexia, le produce dolor abdominal, ¿no? Un dolor tipo anginoso asociado a hipertensión pulmonar y sobrecarga del ventrículo derecho. Una disminución del gasto cardíaco, produciendo pues fatigabilidad y finalmente si el paciente no es tratado a tiempo, van a terminar en la caquexia, ¿no? Una desnutrición. Entonces, en conclusión, los síntomas de la estenosis valvular mitral son secundarios a la congestión pulmonar, ¿no? Disnea, asociado con congestión pulmonar, hemoptisis y edema agudo del pulmón. Esta hipertensión arterial pulmonar produce pues una insuficiencia cardíaca derecha, anorexia, dolor abdominal, el dolor abdominal secundario pues al aumento de la presión venosa y a la hepatomegalia que se produce, ¿no? Con un dolor de tipo anginoso asociado a la hipertensión pulmonar y sobrecarga del ventrículo derecho. Disminución del gasto cardíaco, fatigabilidad y caquexia. Estos son los principales síntomas de un paciente con estenosis valvular mitral. Entonces ustedes ahí ven que el paciente, pero un ratito. Doctor, su audio creo que se ha apagado. Sí, un ratito me levanté un rato, por eso le dije un ratito. ¿Ya? Bueno, entonces, en cuanto a los síntomas, hemos visto que se depende, pues, de todos los cambios de presión que hay a nivel de la aurícula izquierda, ¿no? El paciente, pues, ya hemos visto que son asintomáticos con un área valvular mayor de 1.5 y hemos visto anteriormente que a partir de 2.5 para abajo comienzan ya a sentir síntomas discretos, ¿no? Y también cuando el gradiente es menor de 5 milímetros de mercurio, ¿no? Nosotros hablamos de estenosis valvular mitral severa cuando tenemos una gradiente ¿de cuántos milímetros de mercurio? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo hablamos de una estenosis valvular mitral severa respecto a la gradiente? A ver. Mayor de 50. No. A ver, Renzo. Pablo. Joaquín. Mayor de 50, doctor. Porque ahí dice paciente con mayor de 50 con estenosis mitral severa, dice. Ese es en cuanto a hipertensión pulmonar, ¿no?
Nosotros estamos hablando de gradiente. Ya hemos dicho que la gradiente es lo que hay, es la presión, la diferencia de presión que hay entre la aurícula izquierda y ¿qué presión? La presión de la aurícula izquierda, ¿no? La presión media de la aurícula izquierda, ¿no? Que es en promedio de 0 a 10, dice uno, de 2 a 10. ¿Con qué presión tiene que ser igual o similar? ¿Con qué cavidad qué presión es similar a la presión de la aurícula izquierda? Es igual que el lado derecho, ¿no? Igualito. ¿Cuánto es la presión diastólica final del ventrículo izquierdo? ¿Mm? ¿Es igual? Igual, ¿no es cierto? Es igual. La presión de la aurícula izquierda y la presión diastólica final del ventrículo izquierdo es similar. O sea, normalmente debe ser hasta 10 máximo, ¿no? 10 de aurícula izquierda, de media de aurícula izquierda, y 10 de presión diastólica del ventrículo izquierdo. Entonces, esa es una presión normal. Pero ¿qué pasa en la estrechez? ¿Qué pasa en la estrechez de la válvula mitral? ¿Qué pasa con la presión de la aurícula izquierda? Aumenta la presión. Aumentando, ¿no es cierto? Va aumentando, ¿no? Por eso acá ustedes ven, entonces si aumenta la presión de la aurícula izquierda y se mantiene la presión o disminuye la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, porque esa es la presión que tenemos que ver para poder ver el estado hemodinámico de la aurícula izquierda. Así como en la aurícula derecha, su presión media es hasta 8 como máximo milímetros de mercurio, y en el ventrículo derecho igual es hasta 8 milímetros de mercurio su diastólica final. Entonces, algo similar es en la izquierda. Vamos a poner 10 en la aurícula izquierda y vamos a poner 10 en la diastólica final del ventrículo izquierdo, ¿no? Que es lo normal. Pero como hay una dificultad de esa válvula en dejar salir la sangre de la aurícula hacia el ventrículo, esa presión de la aurícula izquierda va aumentando, ¿no? Por eso acá ya va, mire, acá ahí dice por eso, o sea, la gradiente normalmente debe ser 0, ¿no? Normalmente debe ser 0, o sea, porque las presiones son iguales. Pero ya cuando hay enfermedad comienza a aumentar esa diferencia de presión de la aurícula izquierda y de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces, acá dice, ¿no? El paciente asintomático con un área valvular mayor de 1.5 centímetros cuadrados y un gradiente menor de 5. O sea, acá ya hay enfermedad, ¿no? Pero la gradiente es menor de 5 milímetros de mercurio. Entonces acá, como son asintomáticos, ¿no? Como son asintomáticos, dice acá, no requieren de mayores estudios ya que permanecerá asintomático durante años, ¿no? Estos pacientes que se encuentran con una área mayor de 1.5, ¿no? Y con una gradiente menor de 5 milímetros de mercurio, pueden ser seguidos médicamente nada más, ¿no? O sea, no hay nada que hacer más que un tratamiento médico, de acuerdo a cómo vayan, ¿no? Entonces, si tienen arritmia, sus antiarrítmicos, ¿no? Si tienen fibrilación auricular, el tratamiento de la fibrilación auricular, ¿no? O sea, aparte de los antiarrítmicos, pacientes con fibrilación auricular permanente, ¿qué es lo que se les tiene que dar? Si el paciente tiene fibrilación auricular permanente, ¿qué tratamiento debemos dar? ¿Anticoagulantes? Anticoagulantes por el fenómeno embólico, ¿no? Antieco, ¿no es cierto? Por la posibilidad de embolia. Entonces, ustedes van a ver pacientes que han tenido accidente cerebrovascular que van a ir a la consulta, o sea, ya tienen déficit motor de un lado, secundario a una embolia cerebral, secundaria a una enfermedad de la válvula mitral, ¿no? Entonces, ustedes lo van a ver cuando estén en los hospitales, ¿no? Y roten, como digo, vayan por, ya sean por medicina o por cardiología, ¿no? Entonces estos van a permanecer asintomáticos, por eso solamente se les va observando, sobre todo, como les digo, síntomas pues de insuficiencia, de dificultad de disnea, ¿no?
dificultad respiratoria, ¿no? Según cómo vaya. Y sobre todo controlar si se presenta la arritmia o no, ¿ya? El paciente con hipertensión, esta es hipertensión pulmonar mayor de 50 milímetros de mercurio, con estenosis valvular mitral severa. O sea, este paciente ya tiene estenosis valvular mitral severa, ¿no? Ya tiene estenosis valvular mitral severa que comprometió las venas pulmonares, que comprometió el capilar, esa estenosis valvular mitral comprometió la presión venosa pulmonar, comprometió la presión venocapilar pulmonar, esa presión venocapilar pulmonar persistente comprometió la presión de la arteria pulmonar, ¿no? ¿Cuánto es la presión de la arteria pulmonar normal? ¿Hasta cuántos milímetros de mercurio? 90. A ver, Renzo. Pablo. 90. Pedro. 90. 30. Mira, eso lo hemos estudiado, ¿no? En el inicio. ¿Cuánto es la presión a nivel sistólica del ventrículo derecho? 15 a 30. Un promedio de 25 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? De 15 a 30, promedio de 25 milímetros de mercurio. Entonces, miren, y acá ya está en 50 milímetros de mercurio. O sea, ha duplicado su presión, ¿no? Ha duplicado su presión, ¿no? Este paciente con un problema valvular mitral, ¿no? O sea, ya está habiendo compromiso del lado derecho, o sea, ya hay hipertensión auricular izquierda, ya hay hipertensión venosa pulmonar, ya hay hipertensión venocapilar pulmonar y ya está produciendo hipertensión también arterial pulmonar, ¿no? Con una estenosis valvular mitral severa. Y acá ya inclusive ya con esta gradiente ya se les indica como isurotomía mitral intraluminal. Como le digo, hay pacientes pues que tienen 70, 80 milímetros de mercurio. Entonces ahí durante el estudio hemodinámico le ponemos vasodilatadores, ¿no? Para bajar la presión arterial pulmonar. Si esta no baja más del 30% de la cantidad, de la cifra hallada, no baja más del 30%, estos pacientes ya está contraindicada la cirugía porque no los va a ayudar nada, porque ya hay un compromiso de las arteriolas, pues, con hipertrofia muscular de la capa media, ¿no? Entonces ya no va a poder solucionarse, por más tratamiento que le hagan, por más cirugía que le hagan, nada, ya está dañado ya los capilares pulmonares, las arteriolas pulmonares, ¿no? Entonces estos pacientes tienen que ir pues ya continuar con tratamiento médico hasta ver la posibilidad de un trasplante cardiopulmonar, ¿no? Porque están comprometidas tanto el corazón como las presiones pulmonares. Entonces, por eso que yo siempre les inicio con un poquito, como leo, es un poquito de lo que yo les hago, ¿no? De anatomía, de fisiología, las presiones, es lo que le dije al inicio, ¿no? Esas son cosas que ustedes durante sus clases van a tener que recordar para que puedan entender, ¿no? Para que puedan entender, porque como les digo, cardiología no es memoria, todo se deduce de acuerdo a uno va sabiendo lo normal, ¿no? Entonces, como yo recomiendo que repasen eso, ¿no? Entonces, este paciente con hipertensión pulmonar mayor de 50 milímetros de mercurio, y ustedes ya saben que la presión máxima es 30 o la presión para que no estén de 15 a 30, la presión máxima de 25 milímetros de mercurio, o sea, acá ya dobló 50 milímetros de mercurio por una estenosis valvular mitral severa. Y ya en estos casos se le indica como isurotomía mitral. ¿Por qué? Porque probablemente si no se trata acá, ahí sí había va a ir a 70, 80 milímetros de mercurio con irreversibilidad de esta hipertensión pulmonar si es que no es tratado a tiempo. Entonces, antes de que lleguen esas presiones,
y se produzca más daño de las arteriolas pulmonares, hacen la comisuratomía para liberar esa hipertensión. La prueba de ejercicio con gradiente mitral mayor de 15 milímetros de mercurio y presión arterial sistólica pulmonar mayor de 60 se indica comisurotomía mitral intraluminar, ¿no? Entonces, miren ustedes, cuando hay, o sea, en reposo pueden tener menos, pero en el esfuerzo la gradiente valvular mitral aumenta a 15 milímetros de mercurio o más, ¿no? La presión arterial sistólica pulmonar llega a 60, o sea, el paciente puede estar con 35, 40, ¿no? Y ahí en el estudio, ustedes lo hacen como pedalear, ¿no? Y llega a 60 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica pulmonar y la gradiente mitral, o sea, la diferencia entre la presión diastólica del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, aumenta a 15 milímetros de mercurio más. En esos casos también ya se indica la comisurotomía mitral intraluminar, ¿no? ¿Por qué? Porque, como le digo, esto es con esfuerzo. Hay pacientes que sin esfuerzo ya se les encuentra estas presiones, 60, 70, 80. O sea, imagínense, hacer el esfuerzo de esos pacientes ya no es necesario. Ya no es necesario porque hay bastante compromiso, ¿no? Entonces, hipertensión mayor de 50 milímetros de mercurio con estenosis severa, comisurotomía mitral. Prueba de esfuerzo con gradiente mitral mayor de 15 milímetros de mercurio y presión arterial sistólica pulmonar mayor de 60, comisurotomía mitral intraluminar. Entonces son las indicaciones para la comisurotomía mitral intraluminar, ¿no? Si la morfología de la válvula no garantiza un buen resultado con este procedimiento, se evalúa posibilidad de cirugía con reemplazo de válvula mitral aún asintomático. O sea, no hay que esperar que pacientes que tienen estas presiones, ¿no? Estas presiones lleguen a más o no se les haga nada, porque después ya no va a haber vuelta atrás, ya no va a haber la oportunidad de que estos pacientes se operen, ¿no? Entonces, si la morfología de esta válvula no garantiza un buen resultado con este procedimiento, o sea, durante la cirugía, durante la comisurotomía mitral intraluminal, ¿no? Se evalúa la posibilidad, pues, de cirugía con reemplazo de la válvula mitral aún asintomático. Y todo es un juego de presiones, si ustedes dan cuenta. Todo es un juego de presión de la arteria pulmonar y la gradiente de presión valvular mitral, ¿no? Ya les he dicho, la gradiente valvular mitral, la diferencia de presión entre la presión media de la aurícula izquierda y la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Caso de estenosis valvular tricuspidia, la presión media de la aurícula izquierda con la presión diastólica final del ventrículo derecho. Entonces, siempre acuérdense de por eso yo les decía, ¿no? Las presiones acá son importantes porque ustedes, para valvulopatías, tienen que saber ese tipo de presiones, acordarse, ¿ya? Acordarse. Muy bien, entonces, vamos a pasar acá. Al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Ajá, ¿qué vamos a encontrar? El examen físico. Dependiendo del tiempo de evolución y del grado de compromiso hemodinámico, puede haber posición ortopneica, ¿no? O sea, la ortopnea, o sea, la intolerancia al decúbito, ¿no es cierto? La dificultad respiratoria, la disnea. El aumento de la frecuencia respiratoria, taquipnia, ¿no? Las chapetas mitrálicas y el enflaquecimiento que llegan hasta la caquexia, ¿no? Cuando no son tratados. Los aspectos más específicos en el examen segmentario, ¿cuáles son? Cuello, pulso carotídeo normal o pequeño, por arritmia completa si hay fibrilación auricular, hipertensión venosa, o sea, puede haber de repente infiltración yugular porque ya hay compromiso del lado derecho del corazón, ¿no? Generalmente por hipertensión pulmonar, y esta hipertensión pulmonar secundario al problema de hipertensión venocapilar pulmonar y el problema de hipertensión venocapilar secundario al problema de la aurícula izquierda. Todo tiene una secuencia, ¿no? Todo tiene una secuencia y tiene un porqué. Corazón.
crecimiento del ventrículo derecho, ¿no? Porque ya esta hipertensión arterial pulmonar comprometió pues el ventrículo derecho. Y palpación de la arteria pulmonar, ¿no? Ustedes van a ver en el punto, en el foco auscultatorio, van a de repente poder palpar el latido de la arteria pulmonar cuando esta arteria es hipertensa, cuando hay hipertensión arterial pulmonar. El primer ruido intenso, o un chasquido de cierre. Segundo ruido intenso, por la hipertensión pulmonar, ¿no? Ruido de apertura valvular es el chasquido de apertura, ¿no? O sea, hay chasquido de cierre y chasquido de apertura. El soplo diastólico, que es un rodamiento. Usted va a encontrar ¿no? Es un rodamiento, ¿no? Como si fuera una rueda esa de carreta de madera, igualito, encuentran el soplo diastólico tipo rodada, con refuerzo presistólico, ¿no? Este es en ritmo sinusal. El soplo sistólico de dirección pulmonar en casos de hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Todo lo que nosotros encontramos son consecuencias del lado izquierdo, ¿no? Que compromete hasta el lado derecho del corazón. Entonces, el soplo que usted va a encontrar es un soplo mesodiastólico. Y hemos visto que las estenosis tienen este tipo de soplo, ¿no? Mesosistólico, en este caso, que es de las válvulas auriculoventriculares, mesodiastólico, ¿no? Con un refuerzo presistólico, ¿no? Un refuerzo presistólico. Primer ruido brillante, dice, un chasquido de apertura, ¿no? Es un chasquido de apertura, o sea, antes de que se cierran las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, este es el segundo ruido, ¿no? Y viene acá, es un chasquido de apertura, ¿no? Por la rigidez de la válvula, ¿no? Para producir después un aumento del segundo ruido, ¿no? Un aumento del segundo ruido y desdoblamiento del segundo ruido a nivel del componente pulmonar también, ¿no? Porque hay un retraso en el cierre de la válvula pulmonar por hipertensión pulmonar. Entonces, por eso se produce un desdoblamiento del segundo ruido, ¿no? Entonces, acá el chasquido de apertura, el soplo mesosistólico y un retumbo presistólico, ¿no? O sea, antes de que se cierren las válvulas auriculoventriculares. Entonces, conclusión, la estenosis valvular mitral nos va a dar un soplo mesodiastólico con un refuerzo presistólico y un chasquido de apertura con desdoblamiento del segundo ruido, ¿no? Por la hipertensión arterial pulmonar. Tenemos acá el primer ruido intenso o chasquido de cierre, ¿no? El cierre de las válvulas auriculoventriculares, perdón, de las válvulas semilunares, la apertura de las válvulas auriculoventriculares mitral y triguspidia, ¿no? El chasquido de apertura y el soplo mesodiastólico, ¿no? Pues en la de mesodiastólico. Evolución natural y complicaciones. Entre el episodio de la fiebre reumática y la aparición de los primeros síntomas de la estenosis valvular mitral, habitualmente pasan muchos años. Estos pacientes son asintomáticos, como digo, llegan ya cuando tienen síntomas, ¿no? A la consulta. En general, al inicio, los pacientes presentan disnea solo en relación a esfuerzos mayores o a estados hiperdinámicos, ¿no? O sea, cuando tienen fiebre, en la mujer cuando están embarazadas, cuando están haciendo ejercicio, cuando están jugando pelota, cuando están jugando vóley. Entonces ahí se desencadena la disnea, ¿no? Que es uno de los primeros síntomas que presenta el paciente. Luego aparece en relación a en actividades habituales
y finalmente con esfuerzos pequeños, ¿no? O sea, mínimo esfuerzo. O sea, eso va aumentando en forma progresiva, ¿no? Sin embargo, pues no es raro que los primeros síntomas, incluso de un edema pulmonar agudo, sea desencadenado por la aparición de una fibrilación auricular, ¿no? Complicación frecuente en estos pacientes. Les he dicho que cuando hay aumento de volumen de las aurículas, tanto derecha o izquierda, se presenta este tipo de arritmia, ¿no? La fibrilación auricular, el flúter auricular o el fibriloflúter. Es la arritmia más frecuente que se presenta en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces ustedes van a los síntomas, porque hay, pues, ya les he dicho que hay fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada, cuando la frecuencia es de 60 a 90 latidos por minuto. Fibrilación auricular con respuesta ventricular moderada, cuando la frecuencia cardíaca llega hasta 120 latidos por minuto, más o menos. Y más de 120 latidos por minuto es una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, ¿no? Entonces, 60, 90, 90, 120 y más de 120 son las tres diferencias, ¿no? Para decir leve, moderado y respuesta ventricular alta, ¿no? Otra complicación grave asociada a la fibrilación auricular son las embolias sistémicas. Ya les hemos dicho por qué, ¿no? O la presencia de trombos a nivel auricular que se desprenden y embolizan, viajan a través de la arteria hacia el cerebro o al sistema vascular periférico, ¿no? Algunos pacientes desarrollan hipertensión pulmonar por aumento desproporcionado de la resistencia vascular pulmonar, ¿no? La resistencia vascular pulmonar, ¿no? Con sobrecarga del ventrículo derecho, manifestación de hipertensión de aurícula derecha. En este tipo de pacientes puede observarse, pues, fenómenos ya que nos den, que nos hablen de una insuficiencia cardíaca derecha. Las manifestaciones clínicas, la fascia mitral, ¿no? Las chapetas mitrales, miren ustedes acá, coloradito, chaposo, esas son, ¿no? Las chapetas mitrales, como en alas de mariposa, como le dicen, ¿no? Por Rubicon 10 de las regiones malares. El pulso parvo, que es el pulso pequeño, ¿no? Y latido de punta débil, porque en la estenosis valvular mitral el ventrículo izquierdo tiende a ser normal o más pequeño por la falta de flujo, ¿no? Por caída del volumen sistólico, dice acá, ¿no? Pulso parvo, pulso pequeño y latido de punta débil, el latido de choque de punta del lado izquierdo débil por caída del volumen sistólico del ventrículo izquierdo, ¿no? Estertores pulmonares húmedos si existe edema pulmonar, o sea, la congestión pulmonar nos dan los estertores pulmonares húmedos, ¿no? Son estertores finos, ¿no? Ingurgitación yugular cuando ya hay compromiso del lado derecho del corazón, hepatomegalia dolorosa y edemas si existe insuficiencia cardíaca derecha. Latido paraesternal inferior vigoroso, expresión de la existencia de una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Entonces miren, todas las manifestaciones son secundarias al aumento de la presión venocapilar pulmonar por obstrucción a la salida del volumen sanguíneo por estenosis valvular mitral de la aurícula hacia el ventrículo, que afecta pues en forma retrógrada las demás cavidades. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente se hace por el examen físico. Bueno, el electrocardiograma podemos encontrar sobrecarga auricular izquierda, hipertrofia o sobrecarga de ventrículo derecho y para confirmar la existencia de fibrilación auricular, ¿no? La radiografía de tórax evalúa la circulación y congestión pulmonar, tamaño de la aurícula izquierda, ¿no? Ustedes van a ver que está aumentada de volumen, el ventrículo derecho y tronco de la arteria pulmonar prominente,
¿no? Por la hipertensión pulmonar. El ecocardiograma es el procedimiento diagnóstico por excelencia, o sea, es aparte del examen físico, ¿no? Aparte del examen físico, el diagnóstico, pues, lo da el ecocardiograma, ¿no? El ecocardiograma confirmando el área valvular, ¿no? De la válvula mitral, nos confirma la gradiente, ¿no? Lo que no nos confirma es cómo están las arterias coronarias. Por eso estos pacientes que ya son mayores de 40 años, se les hace coronariografía asociado pues al estudio hemodinámico, ¿no? O sea, presiones del lado derecho del corazón, presiones del lado izquierdo del corazón, la coronariografía, ¿no? Y por último, pues el cateterismo cardíaco, ¿no? Como le digo, es lo que nos da el diagnóstico definitivo, ¿no? El diagnóstico definitivo. Entonces, ya saben, el diagnóstico generalmente se hace por examen físico, pues, ¿no? Ahí tenemos que ocultar bien el primer ruido, ¿no? Que está casi siempre aumentado de intensidad y es más tardío, ¿no? Como consecuencia, pues, de la mayor expulsión de las valvas debido al incremento de la presión auricular izquierda, ¿no? En las formas muy leves, la intensidad puede ser normal y en las muy graves, normal o disminuida por la marcada fibrosis, ¿no? Y calcificación que limitan la movilidad de las válvulas, ¿no? De las valvas, ¿no? De las válvulas mitrales, ¿no? ¿Cómo está el segundo ruido? El segundo ruido no se modifica en las formas leves, o sea, se mantiene bien, se mantiene estable. Cuando se desarrolla ya la hipertensión pulmonar, ¿no? Ya comienza a haber el desdoblamiento fisiológico, ¿no? Que disminuye y aumenta la intensidad del componente pulmonar. ¿Y cómo escuchamos el chasquido de apertura? Bueno, el chasquido de apertura se oculta a continuación del segundo ruido, o sea, se cierran las válvulas semilunares y van a escuchar un track, ¿no? Un track que es el resultado, pues, de las vibraciones producidas durante la apertura valvular. Por eso se llama chasquido de apertura, un sonido que no debería haber normalmente. Se oculta sobre el ápex y sobre el borde paraesternal izquierdo, ¿no? Con la membrana del estetoscopio, ¿no? Y puede desaparecer cuando las valvas están muy calcificadas, ¿no? El intervalo que separa, pues, que separa la ocultación del segundo ruido, ¿no? Del chasquido de apertura, varía, pues, entre 40 y 120 milisegundos. Tiene que estar uno muy atento para auscultar este chasquido de apertura, ¿no? Después viene el rolido diastólico, que es el soplo diastólico, ¿no? De baja intensidad, que se oculta pues a nivel del ápex con la campana del estetoscopio. Anteayer, el día viernes expliqué, ¿no? Para qué sirve la campana, ¿no? Para la ocultación de los soplos de baja frecuencia, ¿no? Entonces, a continuación, pues, del chasquido de apertura, ¿no? Su duración, pues, guarda relación directa, pues, con la gravedad de la estenosis y se debe a la turbulencia generada por el pasaje de sangre a través, pues, de una válvula estrecha. O sea, la turbulencia es la que nos va a ver la duración, de acuerdo a la estrechez también, ¿no? Cuanto más estrecho, mayor duración de esa turbulencia, ¿no? Hay pacientes que tienen ese ritmo sinusal, o sea, ritmo normal, no hay fibrilación auricular. Entonces, estos pacientes con ritmo sinusal, estos ruidos, el ruido diastólico es seguido por un refuerzo presistólico, ¿no? Un refuerzo presistólico, expresión pues de la aceleración de la corriente sanguínea producida por la contracción auricular.
Después tenemos también que en los pacientes con hipertensión pulmonar puede ocultarse un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar, ¿no? Este soplo diastólico de insuficiencia pulmonar es secundaria a la dilatación del tronco de la arteria pulmonar. O sea, la arteria se dilata, ¿no? Se dilata y esto va a producir una insuficiencia valvular pulmonar. Y esa insuficiencia valvular pulmonar que se oculta como un soplo diastólico auscultado en el foco pulmonar es el llamado el soplo de Graham-Still, ¿no? Graham-Still, ¿no? En ocasiones, pues, por ejemplo, cuando existe calcificación valvular y las cavidades derechas están agrandadas, se interponen, ¿no? Y hay un silencio ocultatorio, lo que se conoce como como una estenosis valvular mitral áfona, ¿no? El ruido de la estenosis está disminuido, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce el soplo de Graham-Still? Es un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar secundaria a la dilatación del tronco de la arteria pulmonar, ¿no? Que produce una insuficiencia valvular pulmonar ocultando un soplo diastólico, pues de Graham, llamado de Graham-Still, por la hipertensión pulmonar, ¿ya? Entonces, para los exámenes tenemos pues el electrocardiograma, la radiografía de tórax, el ecocardiograma y finalmente pues el cateterismo cardíaco, ¿no? El cateterismo cardíaco, como le decía, medimos todas las presiones, ¿no? Medimos las presiones tanto de capilar pulmonar, de la arteria pulmonar, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿no? Todo medimos, inclusive la coronariografía, ¿no? Inclusive la coronariografía. Muy bien, vamos a ver acá. Acá el diagnóstico, ¿no? Generalmente se hace por el examen físico, o sea, uno ausculta y ya. Esta es una estenosis valvular mitral que hay que demostrarla, ¿no? Con los exámenes, como les digo, el diagnóstico generalmente se da por el cuadro clínico, el examen físico, nos da el 80% del diagnóstico. Y los exámenes auxiliares nos van a confirmar ese diagnóstico, así de simple, ¿ya? Entonces, el diagnóstico generalmente se hace por el examen físico, pues, ¿no? Electrocardiograma, podemos encontrar sobrecarga auricular izquierda. ¿Cómo vemos la sobrecarga auricular izquierda en el electrocardiograma? ¿Cómo la vemos? Renzo, ¿cómo vemos la sobrecarga auricular izquierda en el electrocardiograma? O sea, un electrocardiograma con ritmo sinusal, ¿no? Porque acá en este que tenemos en la pantalla hay uno que es normal y hay otro con fibrilación auricular. ¿Cómo hallamos la sobrecarga? Doctor, hay una alteración de la onda P, ¿Cómo es la de alteración? de la segunda mitad, de la mitad Ah, para adelante de la onda P. exacto. Entonces se hace negativa la segunda mitad porque esta es la aurícula izquierda, la primera mitad es la aurícula derecha. Entonces, podemos encontrar signos de sobrecarga auricular izquierda, podemos encontrar hipertrofia o sobrecarga del ventrículo derecho, ¿no? Y para confirmar la existencia, pues, de fibrilación auricular, ¿no? La existencia de fibrilación auricular. Ustedes ven acá, este es un ritmo sinusal, ¿no? Donde toda onda QRS, complejo QRS, va precedido de una onda P, ¿no? Entonces, para hablar de ritmo sinusal, nosotros tenemos que ver así, una onda P seguida de un complejo QRS, ¿no? Onda P, que viene de la depolación auricular, el QRS, la despolarización ventricular, acá viene ya la onda, al final de la onda S comienza la repolarización auricular, o sea, el segmento ST es la repolarización auricular junto con la onda T, ¿no? Entonces, despolarización auricular, despolarización ventricular,
repolarización ventricular, ¿no? Al igual, a veces sale la onda U que no la vemos acá. Pero este es el ritmo normal, ¿no? Y este es un ritmo de fibrilación auricular, ¿no? Por eso acá dice acá, la estenosis mitral es la causa más frecuente de fibrilación auricular en pacientes jóvenes. De tal manera que si nosotros encontramos un paciente, puede decirle, después de 24, 25 años, que viene por una arritmia tipo fibrilación auricular, así como este electro, ustedes ven que los complejos QR, acá los complejos QR tienen la misma distancia, ¿no? Tienen la misma distancia, pero acá ya no, acá chiquito, acá más corto, acá más largo, ¿no? Es por la arritmia de fibrilación auricular, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente, aún no ocultando nada, aún no ocultando el soplo diastólico de estenosis valvular mitral, y tiene fibrilación auricular en un paciente joven, hay que descartarle de todas maneras estenosis valvular mitral. ¿Con qué? Llevándolo a un ecocardiograma, un electrocardiograma primero y un ecocardiograma después, ¿no? Ya hemos dicho que el ecocardiograma es lo que nos va a dar el diagnóstico casi definitivo y lo definitivo nos va a dar el estudio hemodinámico. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la causa más frecuente de estenosis valvular mitral? ¿Cuál es la causa más frecuente de fibrilación auricular? Fiebre reumática. No. Mira, claro, de la estenosis valvular mitral, la fiebre reumática. ¿Y de la fibrilación auricular? ¿Cuál es la causa más frecuente? ¿Es la arritmia? Estenosis mitral. La estenosis mitral. Pero acá está, ¿no? La estenosis mitral es la causa más frecuente de fibrilación auricular en pacientes jóvenes. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. En pacientes jóvenes. ¿Ya? Entonces, la posibilidad de fibrilación, al ocultar fibrilación auricular, la posibilidad de que ese paciente que es joven tenga la estenosis valvular mitral, siempre hay que descartarla, ¿ya? Muy bien, entonces el diagnóstico se hace por el examen físico, 80%, 20% por los exámenes auxiliares. Acá en el electrocardiograma tenemos la radiografía de tórax, ¿no? Ustedes ven acá, este es un botón aórtico, el botón pulmonar prominente por hipertensión arterial pulmonar, una aurícula derecha ya un poco crecida, ¿no? Ustedes ven que el ventrículo se mantiene dentro de la línea media clavicular, ¿no? Se mantiene. No es un ventrículo izquierdo grande, pero sí el lado derecho ya está crecido. Hay un botón arterial pulmonar prominente y en la oblicua o en la lateral izquierda, ustedes ven acá, este es el esófago. Estos pacientes toman bario, que es una sustancia radiopaca, para poder determinar si hay crecimiento auricular o no. Normalmente esto va derechito, pero acá este esófago es rechazado por la aurícula izquierda que está crecida, ¿no? Que está crecida. Así van a ver ustedes una placa radiográfica de un paciente con estenosis valvular mitral, ¿no? Botón aórtico prominente, ventrículo izquierdo, no, borde ventricular izquierdo casi dentro del elemento normal, crecimiento de las cavidades derechas, ¿no? Y un crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Por la imagen, este es una sustancia de contraste, el paciente lo hacen tomar varios, toma y le toman su radiografía para ver el rechazo que hay por crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Entonces la radiografía ¿qué evalúa? Evalúa la circulación pulmonar, congestión pulmonar, ¿no? Acá hay congestión, ¿no? Como exudados o algodonosos. Hay congestión pulmonar, ¿no? El tamaño de la aurícula izquierda, que es grande, ¿no? Vemos el ventrículo derecho, también un poco aumentado, y el tronco de la arteria pulmonar, ¿no? Prominente. Entonces, esto es lo que tenemos que buscar. Entonces, en la radiografía, ¿qué evaluamos? Evaluamos la circulación y congestión pulmonar. 2, el tamaño de la aurícula izquierda. 3, el tronco de la arteria pulmonar. 4, el tamaño del aurículo, del ventrículo
derecho e izquierdo, ¿no? Entonces con la radiografía de tórax. Esta es la redistribución vascular, ¿no? Cuando los vasos del lóbulo superior son mayores que los vasos del lóbulo inferior, hay una cefalización o redistribución vascular, ¿no? Una cefalización o redistribución vascular. Esta es la clave para diagnosticar una presión elevada en las cavidades izquierdas, ¿no? Los bordes de los vasos permanecen nítidos, ¿no? Los bordes de los vasos permanecen nítidos. Y el mayor calibre de lo normal con respecto a los bronquios, ¿no? Miren ustedes acá los bronquios, ¿no? Los bronquios prominentes, la cefalización. Ustedes vean cómo, ¿no? La cefalización con la redistribución vascular, ¿no? A nivel de los apes. Seguimos, ¿no? Ya hemos dicho, generalmente se hace por el examen físico y diagnóstico, pero ya hemos visto el electrocardiograma, hemos visto una teleradiografía de corazón en grandes vasos, ¿no? Ahora vemos el ecocardiograma, que es el procedimiento diagnóstico por excelencia. Este nos da el diagnóstico prácticamente definitivo, da una buena imagen de la válvula y del aparato subvalvular, ¿no? ¿Quiénes conforman el aparato subvalvular? También hemos visto, ¿eh? ¿Quiénes conforman el aparato subvalvular? A ver, Pedro. Joaquín. El septo, la válvula mitral. A ver, Pablo. Pablo. Renzo. Las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. ¿No es cierto? Ese es el aparato subvalvular. Entonces, eso es lo que estudia el ecocardiograma también, ¿no? O sea, el aparato subvalvular es evaluado también para ver si hay alteraciones a nivel de este, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque actualmente, pues, la estenosis valvular mitral puede ser tratada por vía percutánea, ¿no? Por vía percutánea. La vez pasada vimos un balón de Inoue, ¿no? Dilatando una válvula mitral estrecha, ¿no? O sea, con estenosis. Y es importante que ese aparato valvular o subvalvular mitral esté en buenas condiciones para poder hacer ese procedimiento. De lo contrario, está contraindicado, ¿no? De lo contrario, está contraindicado. Entonces, el ecocardiograma es el procedimiento diagnóstico por excelencia, da una buena imagen de la válvula y del aparato subvalvular, o sea, de las cuerdas tendíneas, los músculos papilares, ¿no? Que estima el área valvular también y su gradiente transvalvular. Entonces, por eco, ¿cuándo decimos que una estenosis valvular mitral es severa? Por ecocardiograma. Cuando hay engrosamiento, cuando hay A ver, vamos a ir en orden. A ver, Renzo. Cuando mide menos de 1 centímetro. Pablo. Joaquín. Cuando el área es menor de 1,5 centímetros cuadrados y hay síntomas. Pero cuando hablamos de severidad, ese es de síntomas. Pedro, ¿cuándo hablamos de severidad? Se refiere al resultado ecocardiográfico. Está bien lo que ha dicho, 1 centímetro menor o igual a 1 centímetro cuadrado. Tienen que hablar completo. Menor o igual a 1 centímetro cuadrado, ¿no? El área valvular mitral de menor a 1 centímetro cuadrado. Ese es el diagnóstico ecocardiográfico que nos mide el área valvular y su gradiente también transvalvular, ¿no? ¿Cuánto decimos, cuánto es la gradiente transvalvular para que sea una estenosis valvular mitral severa? ¿Cuánto de milímetro de mercurio tenemos que encontrar de diferencia entre la aurícula y la presión diastólica del ventrículo izquierdo? A ver,
15, doctor. No. A ver. 5. Más de 5. No. En 5 recién va a comenzar. O sea, menos de 5 está asintomático, hemos visto. Cuando tiene 10 milímetros de mercurio o más de gradiente, hablamos ya de una estenosis valvular mitral severa. ¿Ya? Ahí, ¿qué medimos? Medimos la presión media de la aurícula izquierda a través de la presión venocapilar pulmonar y medimos por cateterismo izquierdo la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Y hemos dicho, la presión de la aurícula izquierda, la presión media de la aurícula izquierda normalmente es igual a la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, ¿no? Si es 10 en la aurícula la presión media, la presión diastólica final del ventrículo izquierdo tiene que ser 10, ¿no es cierto? Eso es lo normal, ¿no? Cuando hablaban de 5 milímetros de mercurio, ahí recién comienza a sentir molestia, después, porque hasta 5 milímetros de mercurio es asintomático. Pero ya 10 milímetros de mercurio ya nos habla de una estrechez de grado severo, ¿no? Que requiere ya de tratamiento, ya sea percutáneo o quirúrgico, ¿no? O sea, es 10 milímetros de mercurio, ¿ya? Por ejemplo, podemos nosotros encontrar cuando vamos a poner que hemos encontrado en la presión venocapilar pulmonar 25, lo que quiere decir que en la aurícula probablemente la presión también sea igual, 25 milímetros de mercurio, y tomamos la presión diastólica de final del ventrículo izquierdo y nos da 10 milímetros de mercurio. Entonces, ¿la gradiente cuánto sería ahí? 15, ¿no es cierto? 15 milímetros de mercurio, lo que nos está hablando de que hay una estrechez valvular mitral severa. Porque tanto la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, la presión media de la aurícula izquierda y la presión venocapilar pulmonar son similares, ¿no? Son similares. Entonces eso hay que tener en cuenta. Cuando aumenta la presión capilar pulmonar y en la aurícula izquierda es similar a la aurícula izquierda, entonces, y medimos la diastólica final del ventrículo izquierdo, y si la gradiente, o sea, la diferencia es de 10 o más, hablamos de una estenosis valvular mitral severa, ¿no? Entonces miren ustedes los velos, este es el ventrículo izquierdo, y los velos engrosados, ¿no? Miren la apertura, penitas, un huequito por donde puede a veces haber doble lesión valvular. Entonces los velos engrosados. Acá está cerrado y acá está abierto, ¿no? Entonces nos habla de que hay patología a nivel de la válvula mitral, ¿no? Miren el área pequeñita. Este es un ecocardiograma de una paciente con estenosis valvular mitral severa, con área valvular por planimetría, ¿no? Los ecografistas miden, ponen puntito, puntito, puntito y miden el área, ¿no? Por planimetría de 0.63 centímetros cuadrados, imagínense. Hemos dicho que menor o igual a un centímetro cuadrado y es severa, ¿no? Entonces, esta es la forma como el ecocardiograma nos da un diagnóstico prácticamente definitivo, ¿no? Con engrosamiento de los velos, el área pequeña de apertura, ¿no? Ese es el diagnóstico ecocardiográfico. Este es el modo M, este es un ecocardiograma modo M, ¿no? Modo M, en estenosis valvular mitral. Esta curva no es así, esta imagen no es así recta, es como una M, una M. Este es cuando hay engrosamiento de la válvula mitral, ¿no? Estrechez de la válvula mitral. Y esta es ya la parte hemodinámica, ¿no? La fisiopatología de la estenosis valvular mitral, ¿no? Esto es lo normal, ¿no? Miren, este es el ventrículo izquierdo, ¿no? La presión diastólica final del ventrículo izquierdo, que están juntos prácticamente, ¿no? Están juntos, ¿no? Esta es la presión auricular,
y la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, que es acá, ¿no? Y acá cuando hay estrechez de la válvula, esta presión auricular aumenta, pero la presión diastólica del ventrículo izquierdo no, se mantiene normal, porque ahí no hay patología. Entonces miren ustedes, todo esto es la gradiente, es la diferencia de presión que hay entre la aurícula izquierda y la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. ¿Qué nos habla? De una, ustedes ven acá el promedio está entre 16, 17 de presión media, ¿no? Y acá ya nos habla, mire, de una presión más o menos de 20, más de 20, 23, 24 milímetros de mercurio. Entonces ya nos habla de que hay una estrechez importante, ¿no? Acá está más claro, ¿no? Esta es la presión diastólica final, le viene la sístole ventricular, comienza ahí la diástole, ¿no? La diastólica final, que es la presión máxima, ¿no? Nos habla de que la presión de la aurícula, y hay una gradiente, hay una diferencia de presión que no debería haber, ¿ya? Que no debería haber. Entonces, aquí dice, no, rojito, ventrículo izquierdo, y este celeste, la aurícula izquierda. Otra imagen que es similar, que parece más clara, ¿no? Esta presión de acá debería estar acá, abajo, ¿no? Pero se va hacia arriba porque hay aumento. Tiene una media de más o menos 40 por 40 milímetros de mercurio, ¿no? Contra, acá tiene 40 más, acá tendrá pues 8. O sea, tiene de gradiente, tiene 20, 32, ¿no? 32 de gradiente. Es una hipertensión severa, ¿no? Una gradiente severa de un paciente con enfermedad valvular mitral severa. Este es el mixoma, el tumor que decíamos, ¿no? El mixoma de la aurícula izquierda, que representan el 0.2%, ¿no? De pacientes con enfermedad valvular mitral que tienen este tipo de tumor, ¿no? Pueden ser primarios o metastásicos. El mixoma auricular izquierdo se prolapsa a la aurícula izquierda, miren ustedes acá está, durante la sístole ventricular, ¿no? Dentro, y durante la diástole, miren cómo el tumor cierra la luz de la válvula mitral, ¿no? O sea, hace este tumor que es de 4.5 por 4.6 centímetros, se prolapsa hacia el ventrículo, hacia la válvula mitral en diástole, con obstrucción intermitente de la misma, produciendo una estenosis mitral severa. O sea, acá el que está produciendo la estrechez es el tumor, la válvula, es el tumor. Se extrae el tumor y la válvula a veces queda con insuficiencia, a veces no, ¿ya? Entonces eso lo evalúan durante la cirugía. Miren ustedes acá, el paciente de acá ya está operado, ¿no? Ya no tiene el tumor, ya cierra bien el ventrículo, los velos, no hay problema con la válvula. Esta es la valvuloplastía percutánea con balón, pues, ¿no? Como decía, uno punza la vena femoral, llega con una guía hacia la aurícula derecha, luego uno pasa una aguja, es una aguja, ¿no? A través de la cual va la guía. La aguja punza el septum interauricular, ¿no? Punza el septum interauricular, acá está punzado, porque el septum está en esta altura, punza el septum y pasa a la aguja, confirmamos si está en la aurícula izquierda, cambiamos, sacamos esa aguja, dejamos la guía acá y pasamos este balón. Este es el balón de Inoue, ¿no? El balón de Inoue en la aurícula izquierda. Pasa a la válvula estrecha, pasó acá a la válvula estrecha, ¿no? Insuflamos la parte, porque este globo, mire, tiene dos mitades, ¿no? Insuflamos la parte distal, jalamos, hasta que ya no se puede jalar más, porque está estrecha la válvula. En ese momento insuflamos,
y en ese momento rompe todas las adherencias que hay en esta válvula para mejorar su área, ¿no? Cuando el área queda de 1.8 a 2 centímetros cuadrados, se dice que o sea, la valvuloplastía ha sido exitosa, ¿no? Ha sido exitosa. Son imágenes, pues, para la comisurotomía. Miren cómo hacen. Van liberando, ¿no? Van liberando los velos adheridos, ¿no? Y acá es un cambio de válvula. Miren, es un reemplazo valvular. Sacas todo esto. Son las calcificaciones, fibrosis que hay en la válvula. Sacan la válvula y le ponen una válvula metálica o biológica, dependiendo, ¿no? Los pacientes jóvenes le ponen metálica, a los mayores de 70 ya les ponen biológica, porque por el problema de la anticoagulación. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre estenosis valvular mitral? Sí, doctor, otra pregunta. A ver. ¿Me escucha? Sí, sí. Doctor, en cuanto a estos pacientes que vienen, que se complican ya con los fenómenos embólicos, ¿no? Sobre todo la parte, ¿no? Los émbolos cerebrales, por ejemplo, ¿no? Ya. ¿Qué hacer en esos casos, ¿no? Coagulantes no menciona, ¿no? Pero en ese momento, ¿no? De la Claro, los emergencia, pacientes, claro, abastecimiento. al inicio se le da anticoagulantes, ¿no? Pero, o sea, esos pacientes también tienen que evaluarse el estado de la válvula, ¿no? El estado de la válvula para ver la posibilidad también de recambio, ¿no? De recambio valvular. Y estos pacientes son generalmente anticoagulados de por vida, ¿no? Por la arritmia, por la fibrilación auricular que no va a revertir, no revierten. Las fibrilaciones auriculares crónicas es una arritmia que no revierte, ¿no? Por la misma dilatación auricular izquierda, ¿no? Entonces ellos quedan con su secuela, ¿no? Quedan con su secuela. Pero el tratamiento es uno, controlar la frecuencia de esta arritmia, la frecuencia cardíaca, y dos, la anticoagulación, ¿no? La anticoagulación. Ahora pues se están haciendo los tratamientos con ablación, ¿no? En los pacientes que no tienen enfermedad valvular, ¿no? Hay vías anómalas que pueden producir este tipo de arritmia sin necesidad de tener patología valvular mitral. Son pacientes que requieren ahora como le digo, hacen ablación, son vías que tienen que ser quemadas. La ablación es la quemada de esas vías anómalas, y lo hacen a través de las venas pulmonares, ¿no? Esas vías están a través de las venas pulmonares, entonces van quemando, van quemando. Eso hacen pues los electrofisiólogos. Oye, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor. Doctor, Sí. en ese tratamiento creo que usted nos presenta de que se atraviesa, ¿no? O sea, la aguja por el tabique septo interauricular y se Ajá. llega, ¿no? A la válvula mitral. Entonces se dice, usted menciona que hay éxito cuando, ¿no? El área aumenta, pues, ¿no? Claro. Cuando no hay éxito, doctor, qué se podría hacer en todo caso? Porque imagino que hay La pacientes que no cirugía. tienen éxito en ese tratamiento, ¿no? La cirugía. O sea, se le da la opción no quirúrgica, solamente intervencionismo, ¿no? Pero hay válvulas que son tan duras que no las abren. No abren, ¿no? O de repente quedan muy insuficientes, ¿no? O sea, uno abre y se desgarra porque es una apertura ciega, ¿no? A veces se desgarra y hacen insuficiencia severa. Entonces, estos pacientes van a cirugía. Van a cirugía. Por eso cuando uno hace este tipo de valvuloplastía, comunica a cirugía para que estén en stand-by, ¿no? Pero por eso hay un protocolo, hay una puntuación para evitar ese tipo de complicaciones, ¿no? Por eso les hablaba del aparato subvalvular. El aparato subvalvular es muy importante. Cuando el puntaje es alto en cuanto a alteración del aparato subvalvular, no, los pacientes van de frente a cirugía, ¿no? Por eso, antes de hacer un tratamiento percutáneo, uno hace una evaluación respectiva
para obtener un puntaje y ver si este paciente la probabilidad de evitar complicaciones, ¿no? Si vemos que el puntaje es muy alto y nos va a dar complicaciones, entonces preferible estos pacientes van a cirugía, ¿no? Van a cirugía. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Muy bien, entonces mañana vemos la parte de insuficiencia valvular mitral, ¿ya? Lean un poquito para que puedan entender, ¿no? Lo ideal es para que ustedes entiendan de qué estamos tratando, ¿no? Y no se olviden pues de las presiones, que varias veces ya la vamos repitiendo, ¿ya? Muy bien, entonces mañana estamos martes, ¿no? Los programas, si no hay clase teórica, los programo a las 7:30, pues, ¿ya? ¿Está bien? Ya, doctor, cualquier cosa yo le comunico. Claro, estamos en contacto.